Queremos resolver la desigualdad cuadrática x cuadrada, x, 12 mayor que o igual 0. Resolver esto significa encontrar todos los valores de x que satisfacerían esta desigualdad. Primero resolveremos esto a mano y luego también mostraremos cómo puedes resolver este gráfico. Para resolver esto primero queremos determinar los x valores para los cuales x cuadrados, x, 12 igual 0. Por lo tanto que tenemos una desigualdad aquí, primero vamos a resolver la ecuación x cuadrada, x, 12 igual 0. Bueno, esto es factible. Los factores de x cuadrados son x y x. Los factores de menos 12 que añaden a menos 1 son menos 4 y 3. So x, 4 igual 0 cuando x igual 4. Y x más 3 es igual a 0 cuando x igual menos 3. Ahora, regresando a la desigualdad por un momento, estos dos valores son cuando x cuadran, x, 12 igual 0, y porque el símbolo de desigualdad es que o igual estos dos valores son parte de la solución, pero hay muchas más soluciones que necesitamos encontrar. Así que lo que sabemos es usar estos dos valores para formar intervalos en la línea de números, y prueba para ver qué intervalos satisfacen la desigualdad original. Bosquejaremos nuestra línea de números y parcela menos 3 y 4. De nuevo, porque el que o igual desigualdad estos dos valores son parte de la solución. Entonces tramaremos puntos cerrados en 4 y menos 3. Si el símbolo estaba solo de estos dos valores no sería parte de la solución, y por lo tanto haría puntos abiertos en estos dos valores. Aviso como hemos formado ahora tres intervalos en la línea de números. Tenemos el intervalo a la izquierda, el intervalo en el medio y el intervalo a la derecha. Y para perspectiva vamos adelante y ponga un 0 aquí. Ahora, vamos a encontrar un valor de prueba en cada intervalo y pruebe para ver si satisface la desigualdad original. Si el valor de la prueba satisface la desigualdad, entonces todo el intervalo es parte de la solución. El valor de la prueba no satisface la desigualdad, todo el intervalo no es parte de la solución. Entonces, para nuestros valores de prueba, no podemos usar los puntos que acabamos de trazar. A la izquierda de menos 3 utilice menos 4. En el medio vamos adelante y utilice 0. Y al derecho vamos a utilizar 5. Vamos adelante y pruebe estos en nuestra desigualdad. Primera prueba x igual menos 4. Bien, cuando x es menos 4 tenemos menos 4 cuadrados guión menos 4, 12 mayor que o igual 0. Así que ahora esta es una pregunta, no estamos seguros. Esto será 16 más 4, eso será 20, 12. Eso es 8, así que tenemos 8 mayor que o igual 0. Bien, 8 no es o igual 0, así que es falso. Así que todo el intervalo a la izquierda a menos 3 es falso. Ahora pasamos al próximo valor de prueba. Probemos x igual 0. Bien, si x es 0, solo vamos a tener 0, 0, 12 o menos 12 mayor que o igual 0. Esto es verdad. Lo que significa que todo el intervalo de menos 3 a 4 es verdadero. Vamos adelante y gráfico este intervalo de menos 3 a 4 incluyendo los puntos finales. Ahora probaremos x igual 5. Tenemos 5 cuadrados. 5, 12 mayor que o igual 0. 25, 5 es 20. 20, 12 es 8, 8 no es o igual 0. Así que el intervalo al derecho de 4 es falso. Así que el intervalo cerrado de menos 3 a 4 es la solución a esta desigualdad, que significa cualquier valor en este intervalo, satisfacería esta desigualdad. Vamos adelante y diga la solución una pareja de otra manera. De nuevo, aquí está el gráfico de nuestra solución. Utilizando la notación de intervalo tenemos el intervalo cerrado de menos 3 a 4 o también podemos decir que x es o igual menos 3 y o igual 4. Y, como mencioné al comienzo del video, podemos resolver esta desigualdad cuádruple muy rápidamente graficando la función f de x igual a x cuadrado, x, 12. Entonces, aquí está el gráfico de f de x igual a x cuadrado, x, 12 o si quieres solo igual a x cuadrado, x, 12. Por lo tanto, queremos saber cuándo x cuadrado, x, 12 es mayor que o igual 0.
Esto ocurrirá cuando la función es OR igual 0. Y recuerde, los valores de la función se refieren a los valores y, así que cuando los valores y son O igual 0, la función está en O por debajo del eje X, que sería esta pieza del gráfico aquí. Y aviso, esto ocurre a lo largo del eje X de -3 a 4, y este intervalo es la solución a nuestra desigualdad cuadrática. Mientras que el proceso para resolver estos a mano está bastante involucrado, resolverlos gráficamente es muy rectamente adelante. Vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.